Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a El Establo de Juan. Bueno, la vez pasada habíamos quedado que este sábado, arre que no era sábado, pero se ha subido el sábado, íbamos a hablar sobre cine, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ¿qué es el cine, no? El diccionario lo define. Empezaban a flatar así cualquiera. No, Eh, bueno, ¿alguno tiene interés en empezar a arrancar el tema? ¿O alguien tiene algo interesante que Mm, contarnos qué te pasó en el día? y mucho interesante que contar no tengo, pero tengo una pregunta interesante con que largar y es bastante pesada. Que sería película favorita. Película favorita, tengo un top 5 ahora. ¿Tenés Así un top con. 5? Si quisieras, si me da tiempo, te puedo hacer un top 184 de mis películas favoritas. Top 5 así de una. Puesto número uno. Serían en orden. Sí, en orden. El Club de la Pelea. La Cosa. Sería también Blade Runner 20, la original. La original, la de Harrison Ford. Arreguen las otras Harrison Ford. Después también te diría. mm, Goodfellas y El Padrino 2. todos películas. Bastante bueno el top. La verdad que lo único que te A sé ver, es que Club de la Pelea va primero. El resto pueden ir en cualquier orden. Mm, mm, Pero no es una muy sé. buena elección. ¿Y vos, Juan? No Lo importa porque los siguiente gustos de los no es demás un son top. ZZ, weón. Y los míos son God. No, Tú eres virgin y yo soy chava. ¿No? son tres películas que son mis favoritas. Número tres. Iron Top. Y la verdad, yo le estuve, sí, yo le estuve dando vueltas todo el día y la verdad que no tengo una película favorita como tal. Si tuviera que elegir una, tendría que ser Vos El elegí Señor de los 5. Anillos, el Retorno del Rey. Me recagaste porque yo también estaba pensando en el Retorno del Rey para un top 3. Retorno del Rey. No, el culero decía, mi top 3 películas favoritas es La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Son un Claro, y sí, enfermo. boludo. Estoy bien. Sí, la verdad que para mí es más que nada por un par de escenas, porque tiene escenas icónicas, como pocas, y siempre tiene una escena que no importa cuántas los vea, no importa cuántas veces vea a Theoden cargando contra los orcos en la, ¿cómo que se llama? En los campos de Pelennor, siempre, siempre lloro. Es una cosa impresionante. Que lloro de Sin Banderas, boludo, temazo. Sin mal Onda también. 2008, todos los videos en YouTube así, tristes en español, eran con que lloro de Sin Bandera de fondo y todas imágenes así de. Te amo, pero tú a mí no, y así dos monitos dibujados re feo, boludo, re chivis, así. Vestidos de emo, boludo, sí, sí. 2008 vibes. Mal, mal. Y bueno, Pero sí, aparte del Retorno del Rey, ¿qué más tenés, Juan? Mal, porque la dijo tres película que películas. también, bueno, si no, eso es para hacer el chiste nomás. De última serían Porque 7 si si puedo no, hacer si tuviera que chiste. elegir, sí, también. Pero sí, si no, tengo una banda de películas que me encantan. Las Batman de Nolan, Acá donde me cancelan, la- boludo. Me parecen una cagada las películas de Batman de Nolan. a mí me parecen, a ver, pasa Nolan que me depende parece cómo una los cagada veas. a secas así. Memento es la única película de Christopher Nolan que me gusta. Sí, vos sabés, no, yo no he visto y no soy tan afín con el cine para decir tal o cual director me gusta. Sé que hay
directores que hacen cosas más buenas que otras, Tú te que puedo otros decir tres digo, que no me gustan. pero Christopher Nolan, Zack Snyder y Michael Bay. sí, ¿Qué a ver, problema tenés con Malcolm Bay y sus explosiones? Michael Bay, que bueno, menos me es que molesta de los por ahí- tres porque es un chabón que es consciente de que su cine es pochoclero y no es más que eso. Y el chabón lo explota al máximo eh, porque es consciente de eso. Pero bueno, no me gustan sus películas. Porque no es mi tipo de es que cine, sí, te pero tenés dos, lo respeto. bueno, en realidad no son dos nomás, tenés muchas formas de ver el cine, pero por ejemplo lo podés ver como Martin Scorsese, que dice que todo el cine Para, para, Marvel para, es para, una para. porquería. Ahora sí, voy a decir el nombre de nuevo. Martin Scorsese, sí, Ahí hay que está. ponerse de pie, bueno, Claro, hay que boludo. ponerse de pie totalmente. Ah, bueno, Sí, bueno. sí, Listo, listo. Dale, también ahí estoy de pie. está. Martin Scorsese Listo, nos podemos volver a nombra, sentar. Alabado sea. sí, El gran mago, él, el bien como él mayor. dijo, que es de Greater Good. The Greater Good. Ahí está, siempre hay que hacerlo dos veces. Bueno, pero como te digo, lo podés ver como el susodicho y decir que decir que toda aquella película que no tenga una especie de mensaje por atrás o no tenga profundidad o algo de eso no es cine. Yo difiero. O podés ser una persona que se entretenga, que vea A el cine ver, como entretenimiento. depende cómo definas cine. Totalmente, totalmente. Porque... ¿Qué estás definiendo como cine? ¿El hecho de que es una película o más allá de eso? Porque decir que toda película es cine sería como decir que todo texto escrito es literatura. ¿Un manual de Exactamente, sí. instrucciones A es ver, literatura? no. En realidad En realidad, se más que podría por ese considerar, lado, el más exacta comparación sería una revista así, viste, que te daban los super antes con todos los productos para que compres. ¿Es literatura? claro, exactamente. No, pero con el cine hay que hacer, obviamente, hay que hacer las divisiones. Bueno, Porque es un dependiendo cómo documental, tome cine, para mí. ¿Qué es el cine para vos? ¿El arte o una película? El arte que se mm, perpetúa en una película. Ah, ¿por qué da una respuesta claro, es que para en abarcarlo todo? realidad vendría a ser, y si por más que lo tomemos como arte, el, a ver, voy a sonar a metalero de 2008 diciendo que el reggaetón no es música. El reggaetón es arte y es una mierda para mis gustos. Y aún así, no, que a mí no me guste no significa que no sea arte. Es a lo que voy. Arte que te parte. A mí Podría Eh, ser una muy buena letra El- de reggaetón. la mejor parte. no. Pero sí, nos debíamos bastante y antes de que Gon pudiera decir su Sí, top mal. o su película favorita. A ver, Así que Gon, no podría definir los puestos que irían del 2 al 5, pero sí te puedo definir la que sería la primera. Pero haciendo mención de los que serían los puestos del 2 al 5, tendríamos Al Retorno del Rey. sí. Ya está a decir. Tenía- Ah. Claro, Ocupo Son puntos estas esos puestos. son películas todos. repitiéndose una y otra vez. Por una Claro. que se me puede crucificar, porque bueno, es de Adam Sandler. Eh, Click, me encanta. Mm. Bueno, Juan, como te Sí, decía Eh, el a otro ver. día, estaba pensando traer a Santi para que reemplace a Gon. Ah, Es que, a ver, el problema es que Adam Sandler tiene buenas películas y Click precisamente no es una de ellas. mal. bueno, pero de chico le gané mucho Pero cariño a sí, las pelis. entiendo. ¿Qué más te va a Es gustar? que ¿Las sí, Como, a películas de ver, Nolan? Ah, claro. A ver, sinceramente yo comparto tu ¿qué opinión. te A mí me va, encantan una banda de películas de,
¿Qué vas a decir después? de ¿Que disfrutaste ver Adam Sandler. la película de Justice League corte Zack Snyder? Uy, este es el momento en el que me cancelan. Atom. One se mudó porque a mí sí me gustó. A ver, no me pareció correcto el uso de la cámara lenta, pero bueno. O Me sea, imaginé el libro gigante así siendo Justice League por Zack Snyder y un libro chiquito luego Justice League por Zack Snyder si no existiese la cámara lenta. sí, mal, mal, mal. Igual, yo soy de esas personas que ve una película por ahí. A ver, no pagaría por ver ciertas películas, por ejemplo, Rápido y Furioso o alguna de Marvel, de acoso, que aunque ya he visto, por ejemplo, Endgame más que nada la vi para romper el récord de, de ¿cómo se llama? Que ¿De tenía Avatar? Titanic. No, Mm. Avatar. Este dato curioso, Solamente por eso ¿no? lo fui a ver en el cine. Las tres películas más taquilleras, dos se tratan alrededor de la violencia. Eh, Titanic se trata sobre Ah, Aquaman. son dos películas que te dicen que todo se soluciona con violencia. sí, sí. A ver, No, Endgame, ¿cuál pero los sería? Vengadores tratan de Avatar. vuelven al pasado para educar a Thanos y convertirlo en una persona de bien. Endgame se Sí, trata lo de volver al gracioso. pasado para volver a pelear con Thanos. No, no había entendido nada del chabón de lo que iba a la película. Lo gracioso Para de matarlo por Endgame segunda vez. es, es que ya habían empezado a ver los efectos buenos de lo que había hecho Thanos en Infinity War. Esa es la mejor parte, o sea, Mal, nos liberó de los la mitad chabones del cast de Spider-Man. también, Va, no del cast de los personajes. Los actores no tienen culpa. sí, totalmente. Bueno, hablando de Spider-Man, no Espera. sé si vieron Bueno. que... Sí, un segundo. Sí. No sé si vieron que Con la otra vez tardamos se... 50 minutos para seguir retomar el tema de la personalidad. No, sí, pero esto es rápido porque es conciso, lo tengo rápido. No, soy el hombre Este, más rápido del mundo, decía, por eso no puedes tener una cita. Todavía el chiste de la Justice no, League. no, las referencias. Se había filtrado una imagen de... ¿Cómo se llama el actor que hizo el Amazing Spider-Man? La de Andrew Garfield. Eh, Exactamente, Andrew Garfield, que supuestamente aparecía en Está hace como No un Way año esa Home. imagen, hermano. Sí, sí. Resulta que es un deepfake sobre una escena de Andrew Garfield con una inteligencia artificial que utilizó todo el metraje disponible de Andrew Garfield para crear ese deepfake. ¿Alguien de Y acá le sigue interesando ver películas de Marvel? a mí dentro de todo. Bueno, vos mm, seguís teniendo no fe con que demasiado. existe el Spider-Verse. Sí, el Spider-Verse quizás, más que nada por verlo a Toby. Lo mejor que se puede esperar que John Watts haga del Spider-Verse es que haga tres Tom Holland. Es la mejor que se puede esperar. De ahí para abajo. Sí, ese Después sería de muy los malo. de Iron Man 2, después Pero de precisamente Spider-Man por eso 2. No, de Iron Man 2, precisamente escúchame, por Iron eso Man 3. no lo voy a ir a ver al cine. Hermano, la última película que Así vi que en el cine de Marvel fue El Capitán América 2. No había ninguna de película Winter de... Soldier. Y de superhéroes fue Batman v Superman, creo. Después no No, volví a la ver Liga de más. la Justicia lo vimos. La Liga de la Justicia fue la última. La fuimos a ver al cine, sí. Mal, cierto. Que fue Cierto que un tengo el balde. asco. Sí, sí. Fue un Mm. asco, un asco. Joss Whedon, te odio. Menos mal que después vino Zack Snyder a hacerlo más asqueroso. Y Sí, largo. ¿no? A ver, pero A por lo ver, menos explica todo. no, no lo hace. Sí, siempre hay cosas que faltan por explicar en todas las películas. Ya le expliqué que todo ese tema de Pero, los terroristas no tiene sentido.
Como Y que no es para que la Mujer Maravilla dice, vos podés hacer lo que vos quieras hacer una nena. como la mujer Maravilla haciendo hablar a una nena después de aniquilar y literalmente desintegrar a tres seres humanos. Con estilo. Es que sí, es que el cine de superhéroe no es para pensar. ¿Cómo que no? Obviamente no es para pensar. ¿Cómo que no viste las de No, Spider-Man de Sam Raimi? ¿Qué no viste los a Batman ver, de Tim Burton? no estoy hablando de esas películas de superhéroes. Con películas de superhéroes me refiero del 2008 para acá. De Iron Man para acá. O sea, Sacando Iron Man. desde Iron Man para acá. Me Claro. gustó esa Porque aclaración, antes sacando las a Iron Man, películas de porque Iron Man me parece un peliculón. Yo creo que la primera de Iron Man fue la apuesta Sí, más grande que hizo justamente Marvel. Totalmente, es que el rápidamente volvió problema, la Porque es drogadicta en ese literalmente tiempo nomás. fue tirarse el lance, pero de la forma más abusa posible habido por haber. Porque vos podés ver que están las películas de superhéroes desde Iron Man 2 en adelante. Vamos a desmantelar Iron Man, boludo. Es un actor con un montón de problemas en su trabajo, en su vida, que venía, entre comillas, recuperado porque nadie sabía nada, con un personaje que es sí, muy poco popular como es Iron Man. Va, como Que era. era claro, Iron Man era, antes de las era. películas, porque a todo el mundo le chupó un huevo a Iron Man. Claro. Y aún así, ojo, porque los tres superhéroes todos los superhéroes que eran más importantes que Iron Man antes de la película siguen siendo más populares que Iron Man después de la película. Sí, totalmente. O sea, el, lo grosso, en donde lo pegaron los productores de Marvel fue en contratar a Robert Downey Jr. Ahí está el coso, porque si hubiera sido cualquier otro actor, no creo que hubiera pegado tanto a él, Es que también tuvo, bueno, sinceramente. que es por el principal, estoy seguro que es el principal motivo por el que dijeron Iron Man, es porque básicamente es un personaje al que le podían dar la personalidad que querían, que el 90% de la gente no iba a Claro, saber diferenciarlo del personaje real que existía antes. claro, claro, exactamente. Te liberas del hecho de tener que seguir un patrón como, no sé, si querés hacer a Batman, a Superman, a Spider-Man, a los X-Men. Cíclope tenía razón, por cierto. No, Bueno, bueno, nos pero, contabas. Eh, ¿En qué estaba? Ah, sí, que me iban a cancelar por decir clip. Sí. claro, Your Name. ajá, Y para mí la mejor película, sí. mi película favorita es El Planeta del Tesoro. No sé por qué sabía que Mira decir Planeta vos, de los Simios. Y yo iba a decir algo valiente, atrevido, pero listo. sin mal. Igual, ahora me acabo de poner a pensar, chabón, y no, estamos hablando de grandes películas y no hablamos de Shrek 2. Tenés razón, tenés Cerdo razón. me parece una de las mejores películas de animación de la historia, si no es la. Sí, 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 para mí es una de las mejores películas de animación, por lo menos de Occidente. De Ya hecho, en ya hay Oriente un no he visto video lo de suficiente Jordi como. Maquiavelo que lo explica. Claro. No, si nos quiere patrocinar Pero Jordi sí, Maquiavelo. es. Tenía con eso. Claro, no. Un minuto y vuelvo. Les escribo unos guiones. ¿No? Este. Es muy. La verdad, es una genialidad lo que hicieron. El personaje de Shrek y toda la historia que hay que lograron hacer es muy bueno. Si olvidamos que existe Shrek 3. Sí, 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 obviamente, pero La oveja negra de la pasa que las familia. primeras dos películas. Las primeras dos películas son. Primero, la primera ya es un cambio del paradigma de los cuentos de hadas. Y la segunda ya es, no sé, se burla de todo lo que había, lo que se escribía antes, digamos. O sea,
Regresé. Como le dice Jeff a Aved en Community, deja de tomar todas las cosas y meterle en su propio trasero. Hasta que no son silencio porque quería ver algo. No sabía si OBS me está grabando lo que estaba escuchando, lo que estaba viendo. Yo decía, la puta madre, no sé que minuto 20 me di cuenta que esté todo mal y tengo que hacer todo de cero. Entonces estaba viendo si estaba tomando el audio, pero parece que no. Parece que no que... Que no está tomando el audio del video porque estoy viendo un video que es un guaso caminando por el bosque de Aokigahara de noche. Pero es eso, nada más, o sea, Ajá, no es un video de terror, nada, es un guaso caminando nomás. claro. Pero estamos grabando, estamos al aire, digamos. Va a decir estar al aire es muy relativo. Sí, sí, totalmente. Todos estamos en el aire porque No sí, sé chicos. ustedes, pero sí. No Bueno, saben, no sabes qué, pero sí. entonces, ¿qué opinan de los deepfakes? Me O sea, por parece ejemplo, súper peligroso. los de... Sí, 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 obviamente. Pero en la aplicación del cine, digamos. Por ejemplo, los deepfakes de Carrie Fisher, de, de Luke, o sea, de Mark Hamill, que salen en, ¿cómo se llama? En la serie de Mandalorian. No sé si lo vieron. Sí, pero no sé, nunca me gustó esa idea. Es Mm, como, o sea, no soy partidario ni siquiera del CGI. Soy fanático claro, de los efectos prácticos. Por eso la cosa es uno de mis efectos favoritos. claro, claro, exactamente. Bueno, yo no soy tan cerrado con el CGI, pero sí opino que hace el trabajo mucho más fácil y hace que se vea muchísimo más real combinar el CGI con efectos prácticos, con Sí, cosas eso que sí. sí están, que sí existen en el set. Lo hacen, hacen la experiencia muchísimo mejor. Porque en serio, lo que yo odio es el pantalla verde. El pantalla verde me parece el peor que le ha pasado al cine. Es Me gusta probable. que viajen para filmar. La pantalla verde me parece algo horrible. Y bueno, el Hobbit, boludo, es casi todo hecho en una pantalla verde. ¿En cuál? Sí, En el sí, sí. Hobbit. Cierto. Me gusta la existencia del Señor de los Anillos, de el Hobbit, porque te hace apreciar más al Señor de los Anillos. Porque te das cuenta que si el Señor de los Anillos se Totalmente. hubiese salido años después, así se vería el Señor de los Anillos. No tan hermoso como Exactamente. se ve. Porque sí, porque en El Señor de los Anillos, la gran mayoría de cosas que se ven son cosas que están ahí, que existen, que son Claro. tangibles. Sé que, por ejemplo, para la escena de los campos de Pelennor, cuando llega Theoden a catar a Gondor, digamos, eh, utilizaron, creo que como entre 250 y 300 caballos, Unos cuantos. todos cargando al mismo tiempo. ¿Cómo? Unos cuantos. Sí, sí, sí. Que después por CGI añadieron más y más caballos porque eran para una batalla 200 caballos son pocos, pero sí, los caballos, las cargas que se Y lo filman, sacaron de salvo los acá, planos ¿viste? generales. ¿Cómo? Lo sacaron de acá. ¿Ah, sí? Sí, del establo de Juan. Ah, claro, claro, claro. O sea, me Sí, acuerdo que vos estaban sabés que el haciendo otro día estaba negocios viendo, con Jackson. el otro día estaba viendo y lo vi mi primo ahí, sí, 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 totalmente. Este, pero sí, los planos generales sí tienen el CGI de caballos añadidos, pero en los planos más cercanos de la carga son planos reales de gente cabalgando, cargando contra los orcos. Debe haber sido una sensación muy rara para los actores y extras.
No, porque para eso trabajan, no sé. Sí, obviamente, pero imagínate, te hacen ponerte una armadura, te dan una espada, por más una espada roma, una espada falsa, lo que sea, o un hacha, una lanza, y te hacen subir un caballo y cabalgar junto con 250 caballos más, vestidos parecidos a vos, todos armados y gritando lo más fuerte que puedan. Igual me Debe encanta, ser boludo. una sensación. Me encanta lo poco real de esas escenas de batalla de las películas de fantasía. O sea, Porque, imagínate si las batallas de estos grandes ejércitos en Señor de los Anillos hubiesen sido de forma realista, como realmente se luchaba una batalla en esos tiempos. Aburridísima, hermano, la sí, película. 2 horas depende de. de qué tipo de batallas. 2 horas. No, bueno, no Porque, estamos hablando acá de celtas, obviamente con ese nivel ya estamos hablando de una Europa mínimo renacentista, así que imagínate 2 horas peleando, 2 horas de Boromir chocando el escudo contra un orco, boludo. sí, depende de qué época, Siempre me porque encantó el antes de los maquillaje de los romanos, orcos. Sí, por sí, eso te sí, digo, a sí. ver, antes de los romanos puedes decir, sí, los celtas sí se mandaban a pelear, lo cosa que tampoco es cierta, porque también llegaban cierto nivel de estrategia, solamente que no a ese nivel, pero S- ahí estarías hablando de Sí, no, que, no totalmente, sé, boludo, ni siquiera tienen una armadura de como la gente. pero generalmente los asedios y las cargas de caballería, que son más o menos lo que se trata en esa parte de la batalla, sí están representados más o menos realistas, más o menos, no tanto. Pero por ejemplo, A ver, si la caballería, una caballería de espadas sería la peor caballería que podés usar. sí, totalmente. Necesitas O sea, lanzas, picas, Hasta arqueros. eh, arqueros, cosas para atacar de no, lejos porque tenés que. arqueros a A ver, no caballo vas a hacer una carga desde con arqueros a en caballo, Occidente no. obviamente, pero. Sí, sí, sería lo más justo. No, 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 Pasa que no tengo. son mongoles, sí. Tengo flechas ¡Carguen! de escopeta, hermano. Hace de escopeta de videojuego, hace más daño si le pego de cerca. Sí, claro, tengo flechas de perdigón, boludo. Claro. Mejor dicho, no son mongoles ni unos, Igual porque te estarías quedando corto si pensás que son los únicos que usaban caballería de arco. no, 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 totalmente, pero O sea, es, de calidad alta. no, 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 es que ya sé que yo los nombro porque son los más reconocidos, entre comillas. Igual también Pero te sí, por faltarían los ejemplo, partos, que son los eh, más reconocidos e importantes de todos. Son los que derrotaron al Imperio Romano cuando murió Marco Craso. eh, claro, Y porque por bueno, ellos mismos es que más allá de eso, actualmente la competencia olímpica del arco se llama tiro parto. eso no lo sabía, eso no tenía ni idea. Claro, Pero sí, no, a lo que me refiero es que, por ejemplo, en Europa, en Europa más occidental, no existía la arquería a caballo, porque no le veían una utilidad existió un buen tiempo. muy. Justamente después de perder contra los partos, los romanos. Porque no se usaba porque no tenía mucho sentido. Porque los escudos frenaban las flechas. Pero los escudos que se usaban en esos tiempos en Europa no frenaban las flechas partas. Porque eran distintos hechos. Ahora no me puedo acordar bien con qué estaban hechos, pero no eran hechos con un acero común. Entonces podían penetrar los escudos y la forma que tenían para poder frenar esas flechas era recubrir con seda el escudo. Entonces recubierto de seda sí lo frenaba ahí. Pero los escudos de madera no lo frenaba. Y hasta que el resto de Europa descubrió ese truquito, ese life hack, los romanos lo explotaron. Después vino el parche 3.4 y lo arreglaron. Lo nerfearon ahí. Claro. Ah, pero bueno, sí, de ahora, las batallas de infantería sí eran muy aburridas A ver, son en el aburridas en el sentido sentido de de que no es que, un show, pero anda a estar vos ahí en medio del coso de escudo, chocando escudos contra tu vaso.
Te Los hartaba de soldados putear, romanos, boludo. Parecía jugador de LOL puteando ya. es que en esa época, más que nada los romanos, el que tenía más disciplina ganaba. Y por algo los romanos ganaban. Sí, siempre, siempre. Era una máquina de guerra. Algo que siempre me encantó es cómo la fantasía te mentía de cómo era la lucha con espadas. Es que, a ver, la lucha con la mayoría de las espadas. Porque no todas las espadas se usaban. Algunas espadas sí estaban hechas para chocar. Como puede ser la Gladius o la Katana. Pero ¿La sí, la katana está gran. hecha para chocar? Sí, ¿Crees que no? no, sí está hecha para chocar. Pero la gran mayoría de las espadas no están hechas para chocar. ¿Por qué? Es inútil, a ver. Nunca vas a ganar una guerra peleando uno versus uno sin camiseta en mid. La guerra se gana por números, por disciplina y por estrategia. Nunca por habilidad. Bueno, pregúntale al ejército de a los Em, ejércitos de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados ganaron porque tenían todas las otras cosas. La Wehrmacht estaba mejor mm, preparada, pero individualmente, pero en realidad, no ganaron por eso. Es otro tema, es un tema aparte. Alemania perdió por los fallos de decisiones del mando de ellos, perdió por abrir muchos frentes y no por otra terminar cosa. peleando contra Todo. en 20 contra uno en diferencia de número. Sí, sí, totalmente. Pero, a ver, No importa la decisión que tomes en si. ese punto, ya estás muy jugado porque literalmente ya abriste demasiado Mira, frente. Es mucha más gente de los otros que la que podés llegar a tener. Es lo mismo, o es sea, simple. el Tiger superaba en todo al Panzer. Perdón, ¿cómo se llamaba el tanque soviético? ¿T-34 no? El T-34 es, sí, Te- el soviético. Superaba en todo al T-34. No, Lo único que el T-34 no era mucho superaban todo. mejor era que el T-34 en el tiempo que hacían un Tiger salían 10 T-34. Lo decías al revés. El Panzer superaba todo al Eso T-34. dije, weón. No Me lo habré dijiste al entendido al revés. revés, pero capaz Bueno, que porque estaba dando vueltas me entendiste al revés, pero sí, a eso es lo que voy. Que el Tiger era superior en todo, menos en el tiempo en el que se hacía. Porque al final sí, del pero vos día es pensás, uno disparando contra 10 que le están disparando uno. Es como cuando vas en el Apex y te hacen team es, party. O es four que party. no O fue fifth eso. party. O bueno, La, se entiende. la mayoría de tanques, la mayoría de tanques Hitler los mandó a la Atlantic Wall, que era básicamente la muralla que había hecho para evitar los desembarcos aliados en la costa de Francia. Pero también hay que convenir de que también el clima ayudó al T-34 a diferencia del Panzer y del Tiger. Que se frenaban mucho en el barro. Son demasiados, son demasiados factores, son Sí, obvio, pero todas factores las demasiado respuestas a variados. cualquier pregunta tienen un montón de factores. Hasta algo tan Sí, simple sí, como sí, uno más uno pero son dos. Sí, bueno, pero hay que ver un montón de factores. Son números completos de lo que estamos hablando. Son ambos números positivos de lo que estamos hablando y así. Toda respuesta va a tener un montón de factores. Pero bueno, la idea es tratar de simplificarlo. No estamos. eh, Va, si querés, la semana que viene hacemos un podcast entero hablando de los motivos por los cuales cómo terminó la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Películas de Segunda Guerra Mundial. podrías. ¿Tenés alguna que te Terminator, guste? Soldado Stalingrado. Ryan. Stalingrado es mi favorita de todas que he visto. Después de varias muy piola. A mí me gusta mucho el código Enigma. También está buena. También está También, buena. muy buena, sí. El enemigo a las Eh, puertas. ¿Cómo se Tenés- llama esta? Churchill también está muy bueno Hasta el último Gary hombre. Oldman. Pero el último nombre es la primera. Claro, no es 1917 esa. No se llama así hasta el último hombre. No. No, hasta el último hombre sucede en la Segunda Guerra Mundial. ¿En la segunda era? Sí, Ah, el padre, el pues, protagonista, había participado en la primera y por eso había quedado traumado. Y no quería que el hijo participase en la segunda. trabaja Andrew Garfield, ¿o no? Sí, Claro. Claro, sí, sí, sí. Entonces sí es la segunda. Es la segunda. Claro, yo me confundo con 1917, que que me está confundí basada el en la nombre. historia de Desmond T2. Claro.
Igual unos creo que 14 lo que más me gusta palabras. de Hasta el último hombre, a diferencia de muchas otras películas, es que es como que casi no ves al enemigo. Entonces se siente mejor interpretado que en el resto donde tratan de hacer de que todo el ser humano que estaba en contra era un malo maloso. Sí, sí, sí. Eso es lo que no me gustó de Eh, 1917. Está, y que tampoco me gusta de la Mujer Maravilla, la primera película. Estás hablando de la guerra, de una de las guerras más violentas, más sádicas, más letales de la historia, donde ni siquiera existía un motivo lógico para la gente de estar peleando, pero no, lo vas a dibujar a los que están en contra como malos malosos, como si fuera una caricatura de seres humanos. Te juro, y me es quedaría gusto que que hagan una buena adaptación mostrando bien cómo la Primera Guerra Mundial era literalmente gente random contra gente random y no había motivo más allá del que me mandaron acá. en realidad hay una película, y es más, hay una escena muy bonita, ¿Sí? Igual. que es La Tregua de Navidad. No, no sé, no me acuerdo Fíjate cómo esa se llama la historia, película, pero boludo. está la escena. Vos te das cuenta que los chabones pudieron olvidar sus diferencias por algo tan simple como puede ser la Navidad, boludo. Sí, sí, Eso sí. Es ocurría que durante la Primera o Segunda Guerra. Primera. en la Primera Guerra. Pasa que la Durante la segunda guerra. ya era más eh, ideológica, ya había más temas por los cuales estar peleando, Mm. por decirlo de alguna manera. En la primera sí, literalmente era gente de básicamente, traje que quería cosas mejores para ellos y que los pendejos se caen matando entre ellos. sí, en la Segunda Guerra, básicamente, Adolfito les llenó la cabeza a todos los alemanes Sí, no, a ver, de que también se fueron hay un montón humillados de cosas después de la que Primera Guerra, analizar. y etcétera. Hay también un montón de cosas que analizar. ¿Cómo era el Tratado de Versalles? ¿Puede ser el que se firmó al final de la Primera Guerra? El- claro, exactamente. Ese me parece el principal punto por el cual después hubo una Segunda Guerra Mundial. Para mí es de ese Exactamente, sí. tratado hay que analizar. Para mí ahí empieza, por decirlo de una manera, la época de la Segunda Guerra Mundial. Desde ese mismo momento. Cosa que no se repitió al final de la Segunda Guerra Es Mundial, que, porque la Segunda Guerra Mundial, al contrario de como la primera, de que tratar de chorearle todo el perdedor, fue, hey, hay que ayudar a levantarse el perdedor. claro, porque si no te va a pasar lo mismo. Claro, Bueno, sería ahí aprender del error. totalmente. De un pequeñito error que mató ¿cuántos? ¿60 millones de personas? Nada. Sí, sí, sí. Un No pequeño recuerdo los desliz. números. ¿Eran 60 millones? Más o menos. 60 millones de Creo que muertos en la era. Segunda Guerra. Creo que en China nomás eran 30. En el resto no eran números tan grandes, ¿no? China fue el No que eran, más sí, nada que pérdida ver. tuvo. Sí, China y... Qué grande Japón, Sí. boludo. No, Qué grande Japón, boludo. Cometió un genocidio peor que el holocausto y la gente se lo olvida. Y la gente, mucha gente lo desconoce. Mal. y nunca pidió perdón. Eso es lo mejor, es Che, la No, mejor parte. para olvidar primero hay que conocer. mal. La mejor parte, muchos de los artífices de ese genocidio están enterrados con honores en Japón. Sí, 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 sí. Eh, a ver, y acá ya entramos también con lo que hicieron los japoneses en el límite Los hombres del sol de naciente, la por si alguno ética quiere saber la científica. información sobre un poco de información de lo que hizo Japón, Los hombres del sol naciente me parece una buena película para verlo. Cuenta más o menos lo que eran los escuadrones de investigación japonesa. Claro. Bueno, y ahí entramos, como digo, en el tema de los límites morales de la ciencia. Porque si bien todo lo que hicieron los japoneses, los chinos, los prisioneros chinos, es horrible y reprochable en todo sentido, también dio pie a un avance científico enorme en Sí, una bueno, o sea, banda de campos. hablemos también del ángel de la muerte y cómo lo que él investigaba es el principio de la eugenesia de hoy. Claro, 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 por ejemplo, o El de, seleccionar genes de manera consciente para llevar a una embriona que sea como vos querés que sea. La ciencia va del lado de la mano de la muerte. Suena como sí, re, se podría decir. re Poético. turbio decirlo así, ¿no? Pero
Y al mismo tiempo poético. Pero sí, sí, o sea, torturar, matar, son las cosas que ayudaron a que la ciencia avance tanto. Sí, Igual que la guerra es por el motivo por ejemplo, el cual hoy podemos tener celular, porque algún ruso para la guerra quiso crear el primer dispositivo móvil y de repente ahora tenemos el smartphone que nos espía. ¿Qué onda, Mark Zuckerberg? ¿Cómo anda, hermano? Ya anda de vuelta a WhatsApp. arregló Facebook. Por cierto, esto se grabó el lunes 4 de octubre de 2021 durante la caída de todos los sistemas de Facebook. Pero sí, mal, o sea. Pero El internet también. Nació en la Segunda Guerra Mundial. La computadora. La radio, lo que vos. No, la radio no, la radio portátil, quiero decir. Todo lo que vos quieras ver que van haciendo medidas de la mano de la guerra, boludo. Las evoluciones que tenemos. es que sí, por ejemplo, gracias a Werner von Braun llegamos a la Luna, Ahora también que podemos él fue hablar por qué. ¿Es realmente porque la ciencia va ligada a la muerte? ¿O es porque solamente les interesa invertir mucho en ciencia cuando es para matar a alguien más? y es probable. Mientras más grande es el palo que tenés para pegarle a tus enemigos, menos se van a querer meter con vos, supongo. Y acá Supongo ponemos que una foto de por la ahí pantalla va la rosa lógica. diciendo para pensar, señores. Sí, totalmente. Pero sí, y otra cosa que el cine bélico y las películas de acción ¿Cómo son nunca propaganda? mencionan. No, no, no. Los daños, aparte de los daños A ver, psicológicos es que pionísimo quedan ver en los el soldados. Salvando al Soldado Ryan. Pero ahora poneme, pibes de 18 años disparándole pibes de 14 años como fue históricamente correcto. Ya no se ve tan heroico que íbamos Salvando al Soldado Ryan. Sí, básicamente. Pero es que sí, pero aparte de eso, además de eso, no sé si ustedes saben cuánto es la medida en decibeles de un disparo de una pistola de una 9 milímetros, por ejemplo. Creo que estaba, si no me equivoco, en mucho. Sí, En demasiado para el o oído. sea, Del 1 al 10 creo que imagínense, era fuerte. un, un recital de música, con música al palo, todo, son aproximadamente 60 70 decibeles. Y ese nivel, mantenido por un nivel prolongado, empieza a generar problemas en la audición. El disparo de una pistola, está aproximadamente entre los 80 y los 100 decibeles. Una pistola, no estoy diciendo, por ejemplo, una Mortero. M1 Garand, bueno, ni hablar de misiles y granadas, pero todos sabemos, mientras más pólvora tiene, más potente se podría decir que es el disparo y genera más Igual te ruido. depende. A mí me mintieron con eso, boludo. Yo el otro día agarré, viste, fui al súper y me compré un paquete de polvoritas y no sonó ni bosta cuando lo prendí fuego. No, Pero no, pero sí, ese tipo de... el y cine, es algo que... el, Hay c- una película... el cine, el eh, cine, el cine está bien. no, Está bien el cine. no, Soy el cine. ¿cómo está el cine? En la película, no sé si vieron La caída del halcón negro, hay un soldado que le ¿Cómo disparan se llama? la caída del halcón negro. No, no diga eso. No, No, perdón la grabación, la conchetumbre bueno, de bueno, Juan. bueno. La, la caída del halcón oscuro, N-word. qué sé yo. Este, bueno, en esta película hay una escena en la que un soldado dispara cerca del oído de su Ah, lo vi, compañero, lo vi. que ahí queda sordo el tipo este. Y la verdad es que varios, yo supongo, muchísimos soldados deben quedar con una secuela parecida, porque no podés estar en una guerra con protección auditiva, Bueno, eso es lo porque, mínimo. Lo por- más normal es que volvieran de la guerra traumados psicológicamente.
Y no, ni si, o sea, vos imaginate Ya que que no sobrevivían al disparaste un hospital arma en en la tu vida. guerra. Cierto. Sí, sí, no, pero aparte de eso, pero vos imagínate que no peleaste en ningún momento. Solamente estuviste cerca de las batallas y cosas. Y escuchaste disparos, nada más. Nunca tuviste que disparar un arma, pero sí estuviste cerca de donde se dispararon armas. Que ustedes sabían, solamente el 20% de todas las personas que participan en una guerra mueren. Sí. Es una, es un dato paradójico casi, porque significa que si de nosotros tres vamos a la guerra, lo más probable es que los tres terminemos vivos, según esta estadística. Y parece que hacer la parte más difícil, que sobrevivir en un hospital en la guerra. Hoy en día me parece que no es tanto. O Y sea, no sé, pasa que hermano, hoy en ya día de por sí también es las difícil guerras son sobrevivir en un diferentes. hospital en todo equipado en medio de una ciudad. Mm, Me gustaría ver los depende datos, mucho. pero de gente que ha sido internado mucho tiempo que yo conozco, que he conocido, yo creo que ponerle que sean 5, ponerle que sean 10, a 4 les habrá agarrado un virus intrahospitalario que los mató. Sí, 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 eso es cierto. Es que es el problema precisamente de los hospitales. Y más que nada en los hospitales en el tercer mundo. El asesino silencioso del hospital, hermano. Che, hablando de hospitales y muerte, ¿alguien tiene idea de cuándo se hace, cuándo se habla en el Senado sobre la legalización de la eutanasia? No, me No, mataste. no, la verdad ni idea. Ni Estoy con idea. ganas de verlo, pero no me acuerdo dónde era, boludo, y nunca lo busqué porque siempre me cuelgo. A ver, lo voy a buscar ahora. Me- Pero sí, no sabía Sí, que este año aprovecha, era que se iba a aprovecha. hablar de la legalización de la eutanasia en Argentina. Que también este Claro, año no sí, fue que se yo legalizó en España. creo que sí, sí, es más, yo vi el video de Damián Cook al respecto Si nos quiere, y si quiere tirar un shout out la ahí a verdad Damián Cook. es, sí, mal. O, bueno, es un tema tristísimo, sinceramente es demasiado triste. Ese video me puso demasiado triste. Sí, a mí también, Como pero hablar sobre, más que nada porque es gente, la gente que quiere acceder a la eutanasia, es básicamente gente que perdió la esperanza. O, es que o sea, tampoco hay más esperanza. es gente que... Sí, 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 por eso no digo que sea un coso de ellos que digan, no, voy a estar bien, me voy a poner bien y se ponen bien. Sino No, es gente que flaco, ¿cómo vas a tener perdió la... depresión? No estés triste y ya, no es tan difícil, bro. No es tan difícil, Flaco, pero ¿cómo sí, te vas no, a es gente poner que perdió... triste si estudias psicología? Solo chica tus apuntes y ya. Sí, ¿no? O sea, hay gente que perdió la esperanza Sí, porque hay gente que de no sabe que va a verdad no morir. quedan más esperanzas. Y, Exactamente, no quedan, no queda más esperanza. y Y tiene me que estar parece en todo una de las su peores derecho, sensaciones que boludo. puede tener una persona. Tiene que estar en todo su derecho de poder morir con dignidad, boludo. Claro, exactamente. Y acá yo lo meto también con un tema medio polémico, que es el aborto, obviamente. Que yo, por ejemplo, mi opinión es que si otro lo quiere hacer, que lo haga. Y también es Yo difícil no que lo lo haría. abortes vos, Y hago hermano. lo mismo con la eutanasia. O sea, a ver, yo no Ya si sería yo un estuviera por fanfic tener de un hijo, Wattpad si vos tenés que, que pensar en hacerte un sí, aborto, totalmente. hermano. ¿Cómo era Pero a eso los ver, si yo Omega? te... ¿Cómo era? No, Pueden eso ya estar no tengo ni idea. recaudando plata para poder hacerse un aborto en una clínica clandestina para donar. Depositen en el siguiente CBU. Ay, claro. No, no, o sea, por ejemplo, si estuviera por tener un hijo no deseado, no decidiría de convencer a mi pareja de cosas, de abortar. O la disuadiría, intentaría convencerla de que no aborte, si ella es la que lo quiere hacer. No, bueno, a mí me parece Y ya opino lo medio, mismo. medio Sí, a desubicado. ver,
No, a ver, voy a respetar la decisión de ella, pero para mí no me gustaría no me gustaría abortar. Ahora, si lo quiere hacer otra persona aparte de mi círculo, aparte de mi pareja, cosa. Bueno, y Y con la bueno, si eutanasia pienso lo quieren, mismo. si quieren donar el CBU Sí, para que Juan pueda abortar, a toma. sí, sí, totalmente. Eh, y con la eutanasia pienso igual. Por más que me diagnostiquen una enfermedad terminal, preferiría Tenés que Y hacerlo, pensar un mira, montón de negro, cosas. no irme A antes de ver. negro, tiempo, es muy ¿entendés? relativo, es muy difícil, porque en primer lugar te debería. A ver, hay que tener una Pero- cosa muy pendiente que hace que estos dos temas sean muy distintos. En el aborto no Sí, estás. estamos O hablando sea, desde la abortas comodidad. y ya se termina ahí la situación, por decirlo de una manera. Pero cuando, o sea, cuando tienes una enfermedad degenerativa, vas a empezar a ser una carga para todos a tu alrededor. Porque cuando ya no te puedes Sí, cuidar a sí, sí, vos totalmente. mismo y tu familia no puede pagar a alguien que te cuide, tu familia va a tener que empezar a sacrificar su propia vida para cuidarte a vos. Que ese es el problema Y que me parece más sí, base. claro, claro, es que ahí entras en la sensación de sentirte inútil y de sentirte una carga. Es que en realidad vos Pero, ya, si tenés una enfermedad degenerativa, cuando ya llegas a un punto en que sos una carga, no te terminás nunca de dar cuenta que sos una carga, porque en tu cabeza no lo sos. En tu cabeza vos estás bien. Esto es lo que me pasaba a una tía de mi vieja que tenía demencia senil. Entonces ella se creía que claro, ya estaba lo sí, más bien sí, de la vida, ella quería seguir haciendo su vida. Y entonces era peor, porque tenías que controlar de pero, que ella no saliera de la casa. No solo que la tenías que ver, la tenías que estar claro. controlando como si fuera un nene de 5 años que nunca le Sí, enseñaron sí, sí, nada. sí, sí, Y se empieza a sí, volver sí, muy complicado porque, o sea, la tía de mi vieja tuvo que renunciar al trabajo para poder cuidarla. claro, claro. Ese es el principal problema de la eutanasia, que una enfermedad degenerativa, quieras o no, vas a terminar jodiéndole la vida a las personas a tu alrededor. Y no va por tu elección, porque así funcionan las enfermedades así, boludo, son una pija. Sí, es, La verdad que estoy una esperando verdadera ya el mierda, pero parche que bueno. donde lo arreglen, boludo. Hmm. Pero. No, Es que sí, pero a ver, sí, yo siempre lo en ese, dije, boludo. Yo estoy internado más de 5 años a algo que me mantiene vivo sin que yo pueda elegir a mí mismo mantenerme vivo, tener mi propia vida. Yo quiero que me desconecten, hermano. Yo 5 años que no puedo ver el mundo, con lo rápido que avanza el mundo, no quiero despertar después. No quiero estar en un mundo que no entienda. No quiero ser un alienígena en la Tierra, boludo. bueno, ¿usted entiende el mundo ahora? Porque si lo entiende, explíquemelo. Muy difícil, weón. No es Es más o difícil, menos Juan. lo mismo que antes, pero distinto. Es lo mismo que antes, pero más violento. No, menos No es violento, culé. difícil, ¿verdad? Mucho menos violento que Correcto, antes. correcto. Menos violento, pero la violencia es más expuesta, por así decirlo. O sea, es más. Sí. Mercantilizable. Exacto. Le vendo 3 kilos de violencia, señor. No. Para llevar, por favor. Y bueno, ahí de paso también podemos agregar con el tema principal y hablar cómo Tarantino dice que la violencia es divertida. ¿No? Eh, me- Es un tema, es como siempre me eso, pareció una declaración muy polémica esa. necesito contexto ahí, Porque, ¿por qué? porque, Era preguntándole por qué eran tan violentas sus películas. Y él dice porque la violencia es divertida. O sea, en el cine. claro, Retomemos un ejemplo. ajá, Espera, retomemos algo viejo. esa es la Por ejemplo, diferencia. che, Porque, tenés por ejemplo. ahí, para Bueno, un segundo. Ahí está la diferencia entre ser un psicópata y ser un genio. Solamente decir la violencia está buena en el cine, en este contexto. Pero lo está. Ya yo voy con mi punto. Primero que hable Y con lo que quería decir. justamente una saga de películas que justamente va de la violencia.
bueno, tenés, aparte de que tenés un montón, pero justamente toda la saga de películas de Marvel, todas se resuelven a través de la violencia, si quieres verlo, de Todas son cierto punto de películas vista. que te dicen la violencia está bien, ¿no? Es como ver Rambo. Es De- fuera de la primera, ¿no? Que la primera Rambo es la única buena para mí porque es la única donde tiene un mensaje, tiene algo que hablar, tiene cosas que decir, ¿no? Pero ahí vemos el problema y eso es lo que yo quería llegar. Son películas que constantemente te están vendiendo que la violencia es buena, que la violencia salva, que los héroes son violentos. Entonces estás como enajenando de a poco a la gente para que se predisponga a creer que la violencia es buena. Porque los héroes son violentos, ¿no? No se puede ser un héroe por la paz. Salvo que sea Superman. Depende, el Zack Porque todos Snyder. los superhéroes. No, el de Zack Snyder no. Bueno, El pero los cómics Superman son más, distintos. Los cómics son muy distintos más allegado a al los cine. cómics. Claro, porque el problema en el cine, principalmente en el cine de Marvel, es que los superhéroes son más mortales, entre comillas. Son personas que si le pegan un tiro en la cabeza se mueren, salvo uno o dos. El resto son ¿What? personas. Al Capitán América le pegaron un tiro en la cabeza y volvió en el tiempo. Esos son flasheados de cosas. Ah, ¿Quieres sí, otro termina ejemplo de siendo que igual. espera, ¿quieres otro ejemplo de que los héroes son muy mortales? Por ejemplo, en DC, Bane le rompe repetidas veces la espalda a Batman. Mal. No, pero En por uno de los ejemplo, en uno de los últimos números, creo que se llamaba Una noche fría o Noches frías, no me acuerdo, Una noche fría en el barrio. Los traza. que es de Batman así en Rebirth. A Nightwing le meten terrible headshot, chabón. En ese también Nightwing se muere y- porque se cae sí, contra una piedra. Porque lo pero empuja fíjate, Damian Wayne. mira, Jason Todd sacando Batman, muere en un primer momento. Después de pero haber sido sacando torturado. Batman y su familia, que son todos humanos, el resto de la Liga de la Justicia son casi dioses. Que los problemas humanos como un tipo con una pistola no te hacen absolutamente nada. Tenés a Flash, tenés a Wonder Woman, tenés Bueno, a si a Flash le Superman, pega un tiro en la tenés cabeza se muere. Sí, el problema es que pegarle Dígale un tiro eso a en la cabeza a River. Flash. O sea, Flash, si escucha un disparo demasiado cerca suyo, va a tener el tiempo para reaccionar, porque es Flash. Dígale eso a Reverse. A River Flash en Flashpoint Flashpoint. Paradox. Le Eh, hicieron una hole en la pero, cabeza. momento, Va, en Glory la Hole. sí, película, pero ahí le hicieron- En la en la película, sí. película, en la pero ahí película, le- en el cómic lo atraviesan con una espada. Sí. Qué buen Bueno, cómic que voló Flashpoint. Tiene más sentido que que lo maten atravesándolo con una espada hasta cierto punto, porque, claro, el ruido del disparo se sentiría mucho más. No, es que tenía silenciador de videojuego. exactamente. No. Se Claro. comprimió un Es videojuego, otra boludo. cosa que me jode de una banda. Que disparen con un supresor en las películas, así como una pistola láser. Mal. Y como les decía, un supresor. ¿Se acuerdan cuántos decibeles tiene un disparo de una pistola? Entre 70 y 80, entre 80 y 100, perdón. Bueno, Sí. un supresor lo que hace es bajarlo a entre 40 y 50. O sea, lo seguís escuchando solamente que no te va a lastimar los oídos como un disparo sin supresor. Algo equiparable a 40, 50, ¿qué sería? Las motos con los chabones pito chicos que pasan con la moto sin silenciador. Jodeme que eso tiene 40, 50 decibeles, chabón. Sí, más o menos. O Uh, sea, cuando vos lo escuchas, desde si no sos el que está arriba de la moto, si está arriba de la moto, quizá tenga más. Gon, ¿alguna vez fuiste a un concierto de rock? ¿De alguna banda de rock? no.
Es un pendiente. ¿Alguna vez cuando salís no escuchás nada, hermano? ¿Qué cosa? Cuando A un salís no boliche, escuchás nada. a un boliche. He ido a boliche y he ido, bueno, a un baile. Bueno, peor todavía es el ruido. Bueno, sí. En un recital, generalmente, sí, salir te empiezan a sumar los oídos, que es un ¿Sí? problema, que es por lo que yo empecé a usar auriculares cada vez que ensayo. Auriculares, sordinas. En el mismo Porque cuando recital salí a también se ensayar, te aturde una banda. En algún punto sí, capaz sí, escuché sí, sí. en el oído hasta que corta la canción, ahí te recuperas y ahí vuelve la música todo. Y ¿sabe qué es lo peor? Que después de un recital, por ejemplo, necesitas 16 horas de descanso en total silencio. Obviamente horas que no, el oído no tiene. Claro, obvio. Un recital Pero de sí, rock por es eso yo, muy por ejemplo, fuerte. ahora, no sé ustedes, pero yo si me concentro en silencio, puedo escuchar un pitido. Y obviamente el pitido no existe, solamente es algo de Vos decís que el pito no mi existe. cabeza. Y no sé si será una especie de Que es una, virus o... que vos decís que el No, pene es una construcción social, Juan. Vos decís que todos tenemos un y a nivel de ver, esquizofrenia y imaginamos un pene en nuestras piernas, los hombres. a ver, Bueno, esto se fue el demasiado ser de tema. humano es una construcción social. El ser humano es una construcción social, por ende, el ser humano tiene pene, por ende, el pene sigue siendo una construcción social. Yo creo que los relacionamientos no funcionan así, pero digamos que sigan. Bueno, ya, Supongamos que te damos la razón por esta edición en lo que buscamos un reemplazo. ya volviendo, ya casi cerrando, porque ya vamos más de una hora. La semana que viene me van a explicar su serie favorita, pero sin nombrarla. Me van a dar toda la Muy bien, sinopsis, pero sin decir nada que sea muy indicativo de... O sea, me van a decir toda la sinopsis, pero nunca nombrándome la trama principal. Solamente las características de los personajes principales. Y tenemos que saber cuál es. perfecto. Mm. Bueno, Muy entonces, bien, muy bien. buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Eh, Nos vemos el sábado que viene, acá en el establo de Juan.